una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha no se comprende. Lo único que sabemos es que así fue. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora, cuando de pronto, al entrar a la recámara de su hijo, lo encuentra parado. El niño estaba pálido y con la vista perdida. En su cabeza se veía una cicatriz muy marcada. Bueno, Federico, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? El niño le contestó sin expresión en su tono de voz. Mami, perdóname. Perdóname. Siempre me pones tu cara de menso y me pides perdón. ¿Qué, no sabes decir otra cosa cuando haces tus tonterías? Mami, perdóname. Otra vez la burra al trigo. ¿Que no tienes nada mejor que decirme? Es más, déjame adivinar. Te volviste a pelear con algún compañero, ¿verdad? ¿O te caíste otra vez del columpio? ¡Ay, maldito teléfono! ¡Ya deja de sonar! Mami, perdóname. Yo te quiero mucho. Ya mejor cállate, Federico. ¡Ay, maldito teléfono! No lo pienso contestar. ¡Ya no estén molestando! Federico comenzó a llorar. Parecía un llanto de dolor. Perdóname. Su voz entrecortada volvió a repetir. Entre el teléfono y tú me van a volver loca. Por última vez te lo digo, ya cállate. De pronto, el llanto de Federico dejó de escucharse. Un silencio total invadió la casa. Solamente se escuchó. Bueno. ¿Habla la mamá de Federico? Sí, ella habla. ¿Qué pasa? Señora, habla el maestro de Federico. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto, pero quiero decirle algo sobre su hijo. Pero es que es algo muy delicado. Ay, ¿ahora qué hizo ese demonio? Señora, no sé cómo decirle. Lo que pasa es que Federico se subió a la azotea del colegio y se cayó y... Ay, con razón. No se preocupe. Yo ahorita me encargo de regañarlo. Permítame. ¡Federico! ¡Ven para acá! ¡Federico! ¡Te estoy hablando! ¡Ven para acá! ¡Que vengas! Lo que pasa es que Federico, al caer de esa azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. ¡Federico! ¡Federico, mi hijito, no! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! De verdad lo siento mucho, señora. Su cuerpo fue llevado al forense hace unos minutos. Me acaban de llamar y me piden que lo vaya usted a reconocer. ¡Federico! ¡Mi hijito, no! La señora buscó al niño en su habitación. Él ya no se encontraba ahí. Y en su lugar, tan solo encontró unas cuantas gotas de sangre derramadas en el piso. El único vestigio restante de esa oportunidad que la señora perdió para despedirse de su hijo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Perdóname. Es muy distinto ver los trajes de disfraces de que hoy por hoy invaden las vitrinas, tiendas, discotecas, entre otras cosas, porque están simplemente compitiendo en belleza, espectacularidad, gente de fiesta, y compararla no solamente en vestimenta, sino también en simbología con lo que hacía la gente de hace siglos en fechas de días de difuntos o Halloween o Día de Todos los Santos como nosotros lo celebramos. Es muy difícil y distinto a lo que se hacía antes, a lo que se hace ahora. Ya se nos pasó las horas de la fecha de Halloween.
estamos ya en fecha de Todos los Muertos, pero entramos al Día de los Difuntos, como dije, y creemos que debemos hacer un pequeño tributo, no solamente por lo mágico de esta fecha, sino también por la simbología e historia perdida tras las pinturas faciales, el alcohol o esos sexy monstruos que paramos viendo en las calles. Esta noche vamos a analizar lo que se debe de Halloween, además de teñir la atmósfera un poco más tétrica, con historias de ultratumba como lo hemos venido escuchando de Radio Universal. Vamos a dejar un poco el formalismo al que estamos habituados y revivamos esta noche ya la fiesta de Halloween. Dicen que esta noche se abre una puerta. Una entrada que, según la leyenda, permite a los vivos reencontrarse con los muertos. Dicen que esta noche los espíritus visitan las casas de sus familiares, esperando encontrar una vela encendida recordándolos. Pero más allá de la leyenda, la noche de Halloween tiene una historia. La fiesta tiene su origen en una ceremonia celta conocida como Samhain, con la que se celebraba el fin del verano y la llegada del nuevo año y de la estación oscura. Los celtas pensaban que precisamente esta noche el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclaban, permitiendo a los espíritus, tanto buenos como malos, cruzar a este lado. Mientras que a las almas buenas se las agasajaba con comidas y cánticos, a las dañinas, a los espíritus negativos, se les trataba de ahuyentar. Se cree que el uso de disfraces y máscaras podría provenir del ritual mediante el cual los vivos trataban de aparecer como personajes malignos para que los demonios no se fijaran en ellos. Los romanos asimilaron la festividad, aunque mezclándola con una propia, conocida como la fiesta de la cosecha. Fue en el siglo VIII cuando el Papa Gregorio III suplantó la celebración pagana por una cristiana, el Día de Todos los Santos. Originalmente, la Iglesia Católica lo celebraba en mayo, pero en esa época se trasladó a noviembre. 2 siglos más tarde, se crearía el Día de Difuntos, el 2 de noviembre. Bien, amigos de La Puerta del Misterio, estamos en una nueva edición. Esta vez, ya como mencioné, se nos ha pasado un poco las horas, los días de Halloween. Sin embargo, creemos y es propicio hacer este tributo a esas simbologías, a esas historias que vamos narrando. Como siempre, nuestro prodigioso equipo, Erling Muñoz, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches con todos. Y pues nuevamente estamos aquí en el programa con un programa especial porque tenemos una sorpresa, por así llamarlo, llena de sorpresas esta noche, llenas de historias, todos los que ¿no? escuchen, ¿verdad? Y pues bueno, saludarlos, esperemos que hayan pasado también unas fiestas propicias. Sabemos que la coyuntura muchas veces nos obliga a escaparnos a discotecas y se nos olvidan muchas veces lo que realmente significan estas fechas, que no, y vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando, que no solamente son festividades mundanas como nosotros las conocemos o de repente las sabemos llevar, sino que hay otras cosas detrás y sabemos que hay esas cosas porque esta noche traemos material, creo yo, un poco desvelador. Becky, buenas noches. Buenas noches, Alejandro, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando por los 101.3 del FM, los 10:30 de la AM y ya saben también por la página web www.radiolaveta.com. Hoy verdaderamente analizando el material y todos los datos que hemos traído para ustedes, es realmente escalofriante lo que vamos a escuchar, las historias que vamos a contar y como ya lo mencionaste, la fecha ya ha pasado, pero aún así hay muchos misterios
ocultos, muchas cosas que sé que a ustedes les van a encantar y como me menciona mi amigo Esteban, les van a dejar los pelos de punta. Nuestro compañero Walter Ortiz, acá presente en cabina, como siempre, haciendo los controles, ha venido escuchando ciertos materiales, ciertas historias. Creo que lo han dejado un poco sorprendido y quiero aprovechar esta ocasión para comenzar a poner el ambiente un poco más tenue. ¿Por qué no apagan sus luces, bajan un poco sus luces? Porque a partir de ahora comienza el especial de Halloween de la Puerta del Misterio. Básicamente, el término Halloween proviene de All Hallows Eve, que traducido a nuestro idioma, el idioma español, significa Víspera de Todos los Santos. Otras formas de referirse a esta festividad son Samhain, como lo conocían los celtas, que fueron básicamente los que comenzaron a hacer toda esta festividad, o Noche de Brujas. Y como dice All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, también se refiere a lo que se vive en el hoy por hoy, que es también la fecha de Todos los Muertos. En México, Becky, vamos a ir más adelante, sabemos que esto se celebra muy pomposamente. Sin embargo, esto no es peruano, sabemos, ni siquiera perteneciente a nuestro continente. Sin embargo, en Estados Unidos, obviamente sin duda es el país más desmesurado y curioso a la hora de celebrar Halloween. Pero los orígenes de esta festividad no se encuentran al otro lado del charco, como venía diciendo, sino que se quedan en nuestro continente gracias a los celtas, que fueron los que comenzaron a hacer todas estas festividades. Estos orígenes de Halloween se relacionan con la festividad celta de Samhain, que marcaba el fin del verano y la recogida de las cosechas y el comienzo de Año Nuevo celta. Los celtas creían que la festividad de Samhain, las líneas que separaban el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, se estrechaban hasta el punto que ambos podrían converger, permitiendo que los espíritus pudieran llegar al plano terrenal. De hecho, los celtas invitaban a sus familiares ya fallecidos e intentaban ahuyentar a los malos espíritus que de alguna u otra forma se podían colar, usando trajes y máscaras para básicamente asustar a estos malos espíritus. Hay otras leyendas, otras costumbres, por ejemplo, en Europa para estas fechas se tiende a tender las camas de los espíritus, bueno, de la gente que ya ha fallecido, porque se tiene la creencia que van a venir a descansar. Esta festividad meramente pagana comenzó a transformarse cuando en el cristianismo intentó asumirla en su calendario. Concretamente, los papas Gregorio III y Gregorio IV intentaron suplantar al Samhain por el Día de Todos los Santos, que anteriormente se celebraba el 13 de mayo y como veníamos escuchando ya se lo pasa para estas fechas, ¿no? No obstante, el auge de Halloween llegaría en los siglos venideros, a mediados del siglo XIX, donde desembarca del continente americano gracias a los numerosos inmigrantes irlandeses que llegaron de Estados Unidos y Canadá. Por eso básicamente también se celebra lo que se conoce como San Patricio en Estados Unidos, que es una festividad donde le rinden mucho culto a los duendes, ¿no? Y en Estados Unidos básicamente no había registros de esta leyenda de duendes hasta que los irlandeses ya desembarcan, ¿no? Entre todas esas leyendas y costumbres es donde nace Halloween, que todos conocemos el día de hoy. Los irlandeses difunden al otro lado del Atlántico costumbres como conocido truco o trato, que ya lo hemos visto hasta en películas, series, y básicamente algunos chicos lo juegan acá. Claro, es que los celtas creían que los espíritus malignos iban de casa en casa durante esta noche pidiendo truco o trato. Si el trato no se cerraba, el espíritu realizaba un truco maldiciendo a los habitantes de esa casa y básicamente quedaba maldita. Otra de las costumbres que viajaron con los irlandeses fue la de tallar calabazas, y vamos a ver de dónde nace esto. E introducirles velas dentro, así consiguiendo iluminar las casas y alejar así a los malos espíritus o espíritus malignos y evitar un terrorífico truco o trato. Pero sería hasta 1921 cuando se realizaría el primer desfile de Halloween ya en Minnesota. Bueno, y básicamente conocemos lo que es Halloween el día de hoy por hoy. Claro, y hay varias preguntas que las personas se hacen, y es que verdaderamente esta fiesta es realmente satánica, ¿no? Y es que los satanistas celebran la noche de Halloween como una noche y como el día más santo dentro de su calendario,
donde se reúnen todas las sectas satánicas y hacen sacrificios humanos y animales que representan al demonio, ¿no? Y lo que se desea es sangre. Le ofrecían la sangre de estos animales, de estas personas, para que puedan cubrir todas sus deudas. Por ejemplo, un dato curioso es que en Estados Unidos se prohíbe hasta la fecha comprar gatos negros en esta fecha porque tienen miedo de que sean utilizados para ritos satánicos. Es una fiesta muy, pero muy supersticiosa que al parecer tiene al momento lo vemos como una fiesta muy, muy sana, muy divertida para los muchachos, pero como ya lo ves mencionando, es una fiesta que tiene un lado oculto, una cara oculta. Claro, es que básicamente se vuelve pagana porque el cristianismo, cuando conquistan a los celtas, comienzan a suprimir todo lo que en teoría envolvía a su religiosidad celta. Y son los mismos cristianos los que satanizan, y obviamente ciertas sectas se aprovechan de ellos. Y como una tradición que en sus principios era algo maligno, era algo para principalmente atraer al diablo, etcétera, ahora se ha convertido en la fiesta más popular y que simplemente la juegan los niños, que es algo sano, que lo vemos hoy en día así. Según estadísticas, vendría a ser inclusive mucho más popular que Navidad. Sin embargo, ¿de dónde nace Halloween? ¿Qué simbologías de los gatos negros, como venía diciendo Becky, de las calabazas? ¿De dónde viene? Con todo eso y mucho más vamos a regresar de este pequeño corte comercial porque tenemos mucho material. Conspiraciones, ufología, sucesos extraños, la puerta del misterio, abriendo paso a lo desconocido. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bien amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio, con especial de Halloween. Veníamos comentando de dónde nacían ciertas leyendas, ciertas simbologías, y tenemos por ejemplo la historia detrás de la historia de las calabazas de Halloween. Muy pocos saben de dónde nace esto, y es que el origen de la tradición nace en Irlanda hace muchos años, con un tacaño y pendenciero irlandés llamado Jack. Tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo demonio en una taberna. Era noche de brujas, una noche de Halloween. Jack, que era un borracho empedernido, engañó al mismísimo diablo, entregando su alma a cambio de una última bebida. El diablo aceptó el trato y se transformó en sí mismo a una moneda para pagarle al tabernero. Le sirven la bebida a Jack, y antes de que Jack comience a pagar la última bebida, cogió la moneda, la guardó en su monedero, y es así como atrapó al diablo. Jack tenía un crucifijo dentro de su monedero, así que el diablo no pudo volver a su forma original. Jack tenía el mismo demonio secuestrado, así que llegó a otro acuerdo con él. No dejaría salir al diablo hasta que le prometiera que no le iba a pedir su alma en un plazo de 10 años. El diablo no tuvo otro remedio que aceptar el chantaje de Jack. 10 años después, aquella noche, la misma noche, Jack se volvió a reunir con el diablo en el campo. El diablo iba obviamente por el alma de Jack, pero Jack pensó cómo salir de esta situación. Y se dijo, iré como acordamos, pero antes de hacerlo, ¿me traerías la última manzana de aquel árbol? El diablo pensó que no tenía nada que perder por coger la manzana que le había pedido Jack, así que se subió de un salto al árbol, y antes de que pudiera bajar, Jack había tallado una cruz en el tronco del árbol, dejando otra vez al diablo atrapado y sin poder obviamente moverse. Entonces el diablo no pudo bajar. Jack obligó al diablo a prometer que jamás le pediría su alma. El diablo no le quedó otro remedio que aceptar y borró la cruz. El diablo por fin pudo escapar, no pudo llevarse obviamente el alma de Jack, pero cuando Jack muere años más tarde, no pudo entrar al cielo porque durante su vida había sido un pecador, borracho, estafador. Como ya veníamos diciendo, cuando intentó entrar en el infierno, el diablo tuvo que enviarlo de vuelta porque le había prometido que nunca le iba a reclamar su alma. Y entonces, ¿dónde iba a ir Jack ahora?
se preguntaba él mismo también, ¿no? Vuelve por donde viniste, vaga por el mundo de los vivos de nuevo, aunque no estés muerto. El camino de regreso al mundo de los vivos era oscuro y el viento no le dejaba ver nada. Así es que el diablo, en su último esfuerzo por hacer algo por Jack, porque le cogió, digamos, por ser estafador, un cierto cariño, le entregó supuestamente un nabo y un pedazo de carbón que nunca se iba a pagar. Jack iba comiendo poco a poco este nabo hasta poder hacer un hueco donde pudo introducir estos carbones hirviendo, ¿no? Es así que dicen que Jack sigue vagando por el mundo de los vivos como alma en pena con un nabo encendido. Es ahí donde nace la leyenda de que se llama Jack O'Lantern o la linterna Jack. Sin embargo, según cronistas, la simbología de las calabazas habría nacido en los mismos guerreros celtas. Es otra historia en los cuales los guerreros celtas en combate decapitaban a sus adversarios, iban a sus casas, preparaban los cráneos, les quitaban absolutamente todo lo que tenían dentro, los bañaban con una cera de un árbol específico para tratar de conservar las cabezas, y es ahí donde metían una especie de carbón también. Estas cabezas salían en las noches los guerreros celtas. Imagínate qué tan tenebroso podría ser una cabeza incendiada por dentro, una cabeza humana con un carbón dentro, adversarios, y en la otra una espada enorme, obviamente. Claro, me hace recordar, haciendo un paréntesis, a esta película Ghost Rider, El Vengador Fantasma. Creo que varias de las personas que nos están escuchando la han visto, y es muy parecido a lo que estamos comentando en estos momentos. O también como la película de 300, donde al principio el rey Leónidas se encuentra con un mensajero del rey Jerjes, claro, y donde llevaba las cabezas de los reyes muertos, igual en la tradición de los celtas, haciendo lo mismo. Claro, es más, algunos cronistas también mencionan que estos cráneos eran mucho más importantes para los celtas que sus mismas armas, y que muchas veces grandes reyes les trataban de comprar estas cabezas porque pensaban que ahí iba el ánima del guerrero, ¿no? Y que obviamente les daba mucha más sabiduría y mucho más poder. Ya hace 150 años, Gustavo Adolfo Bécquer contaba acerca de ánimas, contaba una misteriosa muerte de un joven cazador, Alonso, que murió en extrañas circunstancias en el monte Soriano, o también conocido como el Monte de Ánimas. Gustavo Adolfo Bécquer decía que había escuchado esta historia en Soria y le escribía una noche de difuntos completamente aterrorizado. Esta es la historia. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Ese monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez.
Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los monjes guerreros. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos, con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? En el Monte de las Ánimas. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas.
cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme dijo: Adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana y entreabrió los ojos. Creía haber oído a un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Será el viento. Solo eso, el viento. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota en la oscuridad. Inmóvil, temblorosa, Beatriz adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos y de pronto nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Bah, ¿acaso soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora y, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente
Un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difunto sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bien, amigos, acabamos de escuchar el cuento, uno de los cuentos más famosos de Gustavo Adolfo Bécquer, escrito hace 150 años. Pero ¿qué sería esta noche especial de Halloween si no contáramos también nuestras historias? Y es que lo que pasó el último lunes, este lunes, promediado las 6 de la tarde, había quedado con una persona en una casa que no voy a develar. Por respeto hacia ellos me pidieron que no lo hiciera. Es una casona en el centro de la ciudad. Hubiera parecido unas historias más, una investigación más de la que estamos acostumbrados a narrar, pero parece, como ha habido a lo largo de todo el orbe, que es verdad, que esa brecha entre vivos y muertos se adelgaza, casi se desaparece. No, bueno, es menor. Justo en ese día parece que se vuelve más fuerte. Y lo que pasó básicamente es que fuimos a una casona del centro, como les venía mencionando. Entramos con uno de sus propietarios, en el cual nos cuenta que varias personas habían fallecido ahí, desde campesinos hasta familiares, contando básicamente lo que pasó. Lo que pasó es que había muchos espacios abiertos, el aire era bien tenue, se siente básicamente como te aprietan los pulmones, por así decirlo. El miedo también se siente, obviamente ya conociendo un poco la leyenda de esta casa. Y además de eso, un olor particular, y a cada momento nos acompañaba, como van a ver que nos acompañaba otras cosas también. Ese olor particular era una mezcla entre, ¿por qué no decirlo?, incienso y humedad. Vamos a pedir a nuestro amigo Walter que ponga el primer audio y van a escuchar casi, se va a repetir, y quiero que presten atención, que al último hay una voz de una mujer que nos dice pintaste. Algo dicen bastante sus oídos. Sí, bueno, está claro. Lo que quiero dejar también en claro es que puede hacer una pareidolia del oído por el mismo ambiente. Quiero todavía seguir limpiando esos audios. Le hemos limpiado el primer audio, mientras nos va contando nuestro amigo qué es lo que había pasado en la casa. Quiero que escuchen bien porque se va a repetir al último. Es que viene una voz que dice pintaste. Vamos por favor, Walter, con el primer audio. ¿Esta casa a quién perteneció? Esta casa, no estoy muy seguro. Lo que sí es que, bueno, tiene ya creo que 200 años, o un poco más. Mis abuelos la compraron y la remodelaron casi en su totalidad. Esta parte es la más pesada. Esta parte es la más pesada. Esta parte de acá hasta el fondo. La parte más pesada está la pesada.
A ver, Walter, no sé si puedes repetir la última parte del audio donde parece ser que nos acompaña algo. Alguien. Claro, escuchándolo varias veces se nota mucho mejor lo que se quiere decir. Ahora, vamos a proseguir con la historia de esta casona. Pues nos contaba que pertenecía a una familia de hacendados, pero muchas veces de esa hacienda venían a hacerse atender porque obviamente se ponían mal, pero muchas veces no llegaban al hospital. Y es ahí donde fallecían. Ya cuéntanos, ¿qué más ha pasado en esta casa? Porque nos dices que han muerto varias personas acá. Bueno, sí, moría, venían campesinos a veces del fondo a que se vean al hospital, pero no llegaban al hospital. Y bueno, moría acá en la casa, ¿no? ¿Y por qué llegaban acá a la casa? ¿Por qué a esta casa específicamente? No, bueno, porque era la casa de alguna manera decirlo, de la hacendada, ¿no? Y venían acá porque no tenían otro lugar donde quedarse. Mi abuela les daba posada, ¿no? Les daba cuartos, sí, sin cobrarles nada, ni nada, pues por eso es que venían para acá. Era como que su lugar de llegar a Cajamarca, ¿no? ¿Y aparte familiares tuyos también? Familiares que hayan muerto acá, bueno, mi misma abuela murió acá. Y bueno, han muerto ya algunos familiares también directos, ¿no? Tíos. No específicamente acá, pero sí han pasado sus últimos días acá. Bien, el tercer audio, y también quiero que presten atención casi al inicio, donde también se va a repetir, y es algo que me sorprende, porque en todos los supuestos audios que nos acompañan, parece ser una mujer. En este audio, en el tercer audio, van a escuchar cuando nuestro amigo, le digo si es que él ha vivido algo, me dice particularmente no he vivido nada, hay un suspiro de una mujer. Por favor, Walter. ¿Qué sucesos extraños nos puedes contar que haya pasado acá? A pesar de todo era una casa tranquila, pero personalmente a mí, bueno, sí he escuchado, nunca he visto nada. Bueno, sí he escuchado, nunca he visto nada. Bueno, sí he escuchado, nunca he visto nada. Bueno, sí he escuchado, nunca he visto nada fuera de lo normal, pero sí escuchaba. Había veces donde estaba ya en horas de la madrugada por mi casa, ¿no? No sé, chateando. Y escuchaba cómo claramente los vasos del repostero chocaban entre sí. Y hacían un ruido pues muy característico, ¿no? Que cualquier persona puede identificar cuando chocan dos vasos. Eso, y de manera fuerte, ¿no? De manera no era una cosa. ¿Y historias que hayas recolectado de tus familiares que hayan pasado acá, apariciones o algo por el estilo? Bueno, sí. Una tía mía me contaba que una vez la dejaron sola en la casa. Todo el mundo se fue, todo el mundo salió. Y bueno, ella estaba tranquila, ¿no? Y en eso escuchó una cadena que se arrastraba. Ha salido al patio principal y no veía nada, ¿no? Y seguía escuchando. Y cuando miraba arriba, en la parte del techo, cuenta que vio un gato parado en dos pies. ¿Ya? Un gato parado en dos pies que caminaba en dos pies y que arrastraba una cadena de su pata. Bueno, no sé si han podido escuchar al inicio acá, el equipo sí escuchó lo que parecía ser un suspiro profundo. Sin embargo, hemos tenido que escucharlo varias veces para poder identificarlo y arreglar un poco el audio. Exacto, porque justamente escuchando ahorita los audios, a simple escuchada no se logra escuchar. Es más, yo te tuve que preguntar en qué momento exactamente se logra escuchar y concentrarse uno bien, y exactamente se puede escuchar un suspiro, y claramente si es que uno presta mucha atención.
Y Bueno. perdón, ese suspiro bien agudo, ¿no? Es Sí. como si fuera un abrir y cerrar de puertas, así como que... En el cuarto audio, porque las cosas se van un poco poniendo pesadas ya mientras íbamos transcurriendo las horas, es que en el audio número 4 hay una voz que dice, me viste. Por favor, Walter. Lo más fuerte que hayas escuchado que haya pasado acá. Hay otro testimonio de un primo político que en alguna oportunidad todos en la casa también tuvimos que viajar y le dijeron que se quede, ¿no? Él vivía en una zona bien alejada de Cajamarca y lo convencieron de que se quede porque le dijeron vas a tener agua caliente, vas a tener cable, vas a tener internet, hace muchos años. Y dijo, ya está bien, me voy. Y cuando estuvo acá, él mismo cuenta que no pudo estar acá más de una noche, se iba a quedar 3 días. Se fue a su casa porque en la noche le abrieron los balcones. Le abrieron los balcones, le movieron la cama y le jalaron los frazadas. Vamos al cuarto que me mencionaste. Final para volver a escuchar, por favor. Lo más fuerte que hayas escuchado que haya pasado acá. Hay otro testimonio de un que me mencionaste. Bueno, cabe recalcar que en este paseo que hice con nuestro amigo, no había absolutamente nadie más, éramos los 2 hombres y sin embargo ustedes han podido escuchar voz de mujeres. Que en todas estas psicofonías son voz de mujeres. Ahora viene un quinto audio que ya fue básicamente una psicofonía más directa, la que se pudo hacer, y quiero que presten atención porque creo que esta es la más fuerte. Después mucha atención a todo después el de esto ya uno ya no podía, en serio el ánima ya no jalaba más, y en este audio que es un poco más corto y que vamos a pedir a Walter que lo repita 2 veces, es que mencionan asesino. ¿Saben quiénes son? ¿Qué están haciendo acá? ¿Quieren decir algo? Bueno, parece que lo dijeran como en sílabas, es como que dicen asesino. Sin embargo, al inicio también doy como suspiro, como les dije, ya el ambiente era insoportable, la respiración también era muy pesada. Sin embargo, todavía quedan ambientes, la casa es enorme, te puedes perder muy fácilmente ahí, y quedan ambientes por recorrer. La verdad, esto es la primera vez que me ha pasado. Como les digo, puede ser una pareidolia acústica o algo que puedes confundir básicamente con el ambiente también. Es lo que todavía quiero investigar un poco más, limpiar un poco más los audios, pero creo que era conveniente mostrarlo ahora, mostrarlo en este especial, ¿no? Lo que me dejó en duda es lo último que dijo, asesino. O sea, eso ya no puede ser una cosa así de simple. Un poco más claro, ¿no? Exacto, y está para hacer una segunda parte, si se podría ir a hacer una investigación más completa de las psicofonías que se han logrado obtener ahí. Me prometieron que podía volver a entrar, como les digo, me advirtieron también que lo tenga en completa reserva, nombres, dónde quedaba. No quiero fallar a esta fuente. Sin embargo, esto es lo que mucho más allá de la historia se ha podido recopilar. Como les digo, es la primera vez que me pasa esto, captar este tipo de psicofonías a la hora de comenzar a editar la historia. Me di cuenta de todo esto, bueno, y es algo que particularmente sí me deja un momento dado muy asustado. Sin embargo, terminando esa noche, ya casi entre 7 de la noche, regresamos a mi casa
Estábamos mi madre, este chico, la amiga de mi mamá y yo. Increíblemente nos movieron el cenicero y vasos en una distancia muy prudente. Obviamente encima con el pesar que teníamos de todo esto, fue lo que nos fulminó toda la noche, ¿no? Claro, y cabe mencionar de que muchas personas a veces se preguntan el por qué estos espíritus que se quedan encerrados en este tipo de casonas o de casas no dicen más palabras, no hablan quizás frases. Hay que entender de que son almas prisioneras que justo en estos momentos en el que uno trata de contactarlos, comunicarse con ellos, es cuando dicen palabras, pero palabras clave se podría decir como me viste, pintaste, asesino. Ahora, lo más curioso que nos cuentan nuestros amigos, que habían muerto un sinfín de personas en esa casa, campesinos, hombres, mujeres, pero entre todo lo que nos acompañó esa tarde fue esta presencia que obviamente es mujer, ¿no? Y muy interesante lo que nos contaste al final, que se podría llamarse, se jaló estas energías, se fueron contigo, claro, estas energías hacia tu casa, porque no dices que movían el cenicero, o sea, algo tremendo, ¿no? Ahora, Becky o tú o Walter han sido, creo, testigos de cómo he venido al programa hoy día. He estado un poco asustadito, has estado por es que es una investigación que en realidad a cualquiera lo deja con los pelos de punta. Así es. Bueno, amigos, esta ha sido... tenemos saludos también para la gente que siempre nos escucha. Claro, siempre hay que ser agradecidos con las personas que nos están escuchando. Saludos a José Carrasco, Heiner Chávez, Esteban Sánchez, Wilmer Rudas, Jean-Pierre Izquierdo, Carmen y Wilma Paredes, Harry Cortegana, Alfredo Polanco, Gerundio Castrejón, Alex Castrejón, y para nuestro amigo Marquito, que también se encuentra en cabina. Bueno, amigos, ha sido creo que una noche para la Puerta del Misterio particularmente pesada esta semana. Esta semana de ánimas se ha demostrado efectivamente que esa brecha de los vivos y los muertos literalmente desaparece. Nos encontramos el próximo miércoles con más información. Descansen en paz. Emotion.